Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de formación. Mi nombre es María José Valdivieso, soy psicóloga organizacional y máster en prevención de riesgos psicosociales. En este momento quiero compartirte un poco acerca de las consecuencias de este tipo de riesgos, que se traducen en el acoso sexual y acoso laboral. Empecemos. En nuestra sociedad, el acoso es un término bastante promulgado en diferentes lugares y plataformas, no solo en transporte público y redes sociales, sino que también en las organizaciones. Según datos de la OMS y la Organización Internacional del Trabajo, este término ha empezado a tener relevancia y no solamente por su definición, sino porque lamentablemente las organizaciones están empezando a detectar una enfermedad, entre comillas, de tipo psicosocial, donde los trabajadores y las trabajadoras se han visto afectados física y psicológicamente. El trabajo es una de las áreas en las que se desenvuelve el ser humano. El trabajo es tan importante para el ser humano como lo es la actividad física o incluso el área familiar, porque el trabajo permite el desarrollo de las personas, nos desafía y nos lleva a sentirnos útiles, valorados y motivados. Es por eso que cuando la comunicación dentro del trabajo se torna hostil y abusiva, las personas comienzan a sentirse desmotivadas, amenazadas, humilladas o incluso llegan a abandonar su lugar de trabajo debido al estrés e incomodidad percibida dentro del entorno. A esta manifestación de conductas, palabras o gestos abusivos que dañan la integridad de las personas, lo vamos a llamar acoso laboral o mobbing. El acoso laboral puede venir desde mi superior, es decir, desde un jefe que al no tener inteligencia emocional y no saber comunicarse asertivamente, gritará, amenazará, dirá malas palabras o incluso llegará a la violencia física. Esto no solo demuestra que la jefatura a cargo es evidentemente carente de asertividad en la comunicación, sino que también evidencia su mal liderazgo. Por lo tanto, al buscar un entorno que fomenta la seguridad y la salud ocupacional, siempre se debe verificar si ese líder tiene las competencias para desarrollarse a sí mismo y desarrollar a su equipo. No solo en el cumplimiento de metas, sino también en los valores que promulga la organización. Pero también es importante mencionar que el acoso laboral puede evidenciarse entre pares, es decir, cuando se excluye o se burlan de una persona, ya sea por su color, su etnia, su cultura, política, por preferencias sexuales, por su género, entre otros. A continuación te presento 3 formas principales en las que se expresa el acoso laboral. Primero, los chismes. Hay una frase que dice, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Esta frase quiere decir que aunque algo sea mentira, una vez que empieza a ser proclamado por todos en la empresa, se vuelve como parte de la cultura. Y por eso se debe tener mucho cuidado con las cosas que suponemos de los demás o incluso las cosas que decimos sin tener pruebas ni razones para decirlo. La segunda es la discriminación. La discriminación que rompe relaciones laborales dentro del equipo de trabajo y que contribuye a la generación de síntomas de tipo psicosocial. En tercer lugar, tenemos también las amenazas y la agresión. Este último punto no solo genera daño o sufrimiento físico y psicológico a la persona que lo sufre, sino que también evidencia un problema a nivel de habilidades emocionales y conductuales por parte del agresor. Ahora te invito a que conozcamos lo que significa el acoso sexual dentro de los espacios laborales. La Organización Internacional del Trabajo hace unos años manifestó que en las empresas es muy común este tipo de acoso, pero el hecho de que sea común no significa que deba ser normalizado o aceptado, ni siquiera tolerado dentro de los entornos organizacionales, ya que esto supone un gran riesgo para las personas. Es importante mencionar que en los últimos años se ha hablado sobre el acoso sexual contra las mujeres, pero también existe el acoso sexual hacia los hombres. El acoso sexual también es producto de una comunicación abusiva e incluso de actos que tienen carácter sexual. Generalmente, en el acoso sexual, los agresores en el espacio laboral van a utilizar palabras que van en escalada, es decir, hasta llegar al culmen del acoso. Por ejemplo,
llamar a alguien mi amor, mi reinita, que a primera vista no parecería estar mal. Sin embargo, este lenguaje no es apropiado en el entorno laboral, y mucho menos si es que se trata de un lenguaje sin consentimiento. Hay, en cambio, otros agresores y agresoras que van más allá de los apodos, enfocando sus palabras y sus conductas o sus miradas en torno a lo sexual. Por ejemplo, tus piernas me parecen bonitas, ese pantalón te queda apretado, o incluso silbarle a alguien para llamar su atención. Los verdaderos cumplidos en el área laboral se hacen por el nombre de la persona y enfocándose en lo positivo. Es decir, Ana, tu trabajo es excelente. Juan, tú has cumplido tus metas de forma excelente este mes. Felicidades. Entonces aquí puedes notar la diferencia entre un cumplido y el acoso. Como mencionamos anteriormente, el acoso sexual y el acoso laboral son dos cosas diferentes. El acoso sexual es violencia netamente de carácter sexual y el acoso laboral se traslada a la agresión verbal, mental y física de los trabajadores. Aunque son diferentes, tienen las mismas consecuencias. Ambos generan ansiedad, aislamiento, depresión, estrés postraumático, insomnio, entre otras afectaciones. Ahora, si bien es cierto, no todo es acoso sexual, ni todo es acoso laboral, debemos aprender a evaluar cada situación. Por ejemplo, no podemos decir que es acoso sexual si una persona que está atravesando una situación difícil y al llorar en la oficina, un compañero se acerca a consolarla. Esta persona no podría interpretar un tema de acoso, a menos de que su compañero haya tenido un comportamiento de hostigación sexual en la que tocó su cuerpo con mala intención, ¿sí? Pero de primer lugar, no es acoso sexual. De igual manera, no podemos calificar como acoso laboral si, por ejemplo, un vendedor que debe cumplir una meta de 3 ventas en el día y este vendedor se dedicó a libar en horario de trabajo. Al llegar al siguiente día, obviamente recibirá un llamado de atención, ya que fue en contra de sus funciones. No trabajó y además estuvo libando con el uniforme de la empresa. Entonces la llamada de atención del jefe tendrá una causa justa. Hablar de acoso laboral no es sinónimo de hacer mal el trabajo y luego evitar una amonestación poniendo como escudo a este concepto. Significa identificar verdaderas situaciones de riesgo y oportunidades de mejora para todos los miembros de la organización. Bien, quiero compartirte este dato. Hay una teoría que se llama teoría del afrontamiento, que fue creada por Lazarus y Folkman, los cuales hablan sobre la importancia de conocerse a uno mismo, sus sentimientos, pensamientos y formas de reaccionar, e ir educando nuestras interacciones con los demás. De esa manera, yo identifico una situación laboral donde tal vez me gritan diariamente y puedo reconocer en mí que a lo mejor no puedo sobrellevarlo, no porque sea débil, sino porque esta situación me supera. Y a lo mejor no tengo los recursos psicológicos para afrontarlo. Entonces busco ayuda. O, en otro caso, soy un jefe que diariamente estoy presionado por lograr las metas del departamento o el área en el que me encuentro. Y al autoevaluarme, veo que en mí, al estrés al que yo estoy sometido, respondo con violencia física hacia mis trabajadores. Según esta teoría, nos permite identificar que no existen superhombres o supermujeres que afrontan todo y lo pueden todo. No, sino que somos seres humanos los cuales debemos aprender a sobrellevar nuestras emociones, educarlas y saber entender a los demás. Finalmente te dejo unos pasos sobre cómo liberarnos del acoso sexual y laboral. El primer paso es reconocer, es decir, identificar si la situación en realidad es violencia o agresión. El segundo paso es buscar ayuda. ¿En quién? Lo ideal es primero ir hacia un supervisor, contarle lo que está pasando, pero también yo puedo escalar el problema a su asesoría y a talento humano. El tercer punto es actuar, es decir,
Una vez que lo he identificado, debo poner un alto a la situación, pedir que se me deje de llamar por ese apodo con el que no me siento a gusto, ¿sí? O solicitar una reunión para comentar sobre las acciones o actitudes que no me gustan o me hacen sentir incómodo o incómoda dentro de mi lugar de trabajo. Y el cuarto punto, finalmente, es inspirar. Es el último y el más grande paso, porque nos va a permitir ayudar a que otros compañeros no tengan miedo, a poder apoyarlos y guiarlos en el proceso para salir de la situación de acoso. Bien, ahora recordemos, el acoso sexual y el acoso laboral no solo impactan de forma emocional y física a las víctimas, sino que también son capaces de afectar de forma directa a la parte organizacional. Así que espero que lo que hayas visto en esta capacitación te sirva muchísimo para implementar el tema de seguridad y salud dentro de tu área de trabajo. Gracias por tu atención.